Ok. Estuvimos conversando sobre principios, ¿correcto? Vamos a ver, aquí está. Los principios que rigen las contrataciones públicas. Ok, buenas noches con todos. Ahora sí iniciamos. Eh, ¿Sí se logra ver? A ver, sí, sí se logra ver, ¿no? A ver, ya no se ve. Mm, Voy a compartir pantalla. A ver, me comentan si se ve o no las diapositivas. Ahí está. ¿Sí se logra ver? ¿Cómo están? Hola, hola. Sí, profesor. Gracias, gracias, gracias por su like. Y ahora sí. Bien, buenas noches, estimados alumnos, ¿cómo están? Les saluda el doctor Jorge Ruiz. Bienvenidos al curso de contratación pública. El día de hoy vamos a conversar sobre la ley 32069 respecto a los principios que rigen las compras públicas, ¿ok? Vamos a conversar de eso, así que este, el directo y la clase de hoy trata sobre las compras que realiza el Estado peruano. Algo fundamental que ustedes tienen que saber al momento de realizar contrataciones públicas es que deben estudiar los principios que van a regir las compras de bienes, de servicio, de obra pública, de consultoría. La novedad que nos trae la ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, es que ha incorporado nuevos principios, ¿ok? En pantalla estamos viendo los principios que ya conocemos, que son los principios de la ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Pero ahora, desde el 22 de abril, ya entró en vigencia la nueva ley 32069, que nos trae algunos nuevos principios que los vamos a ir estudiando y vamos a ir comentando cada uno de los principios porque en el día a día los actores, ya sea de la entidad contratante o si eres proveedor, eres participante, eres contratista, tienes que conocer, ¿correcto? El primer principio, y lo dice, y lo conversábamos la sesión anterior, el principio de libre concurrencia, ¿ok? Lo conversábamos en la sesión anterior porque el marco de la Constitución Política del 93 nos habla en su artículo 76 que cuando el Estado quiere comprar bienes, servicios, obras, tiene que realizarlo a través de una licitación pública, de un concurso público, aplicando una ley especial en la materia. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere la Constitución Política del 93? ¿Qué es lo que quiere el Estado peruano? ¿Qué es lo que quiere el legislador? En sencillo, lo que se busca es que haya una libertad de concurrencia, que se promueva en la contratación pública el libre acceso y la participación de diferentes proveedores. ¿Saben cuántos proveedores tiene actualmente el Registro Nacional de Proveedores que administra el OS, organismo encargado de las contrataciones públicas eficientes? Tiene más de 1 millón. ¿Ok? Tiene más de 1 millón de proveedores. Alguien dirá, oye, es una barbaridad, ¿no? Porque cualquiera de nosotros puede iniciar un procedimiento administrativo sencillo ante el OS y tener su RNP, que es gratuito, es automático y tiene una vigencia indeterminada. Todos nosotros como personas natural, como persona jurídica, que queremos vender nuestro servicio, vender nuestros bienes, obras, consultorías a la administración pública, al Estado, podemos estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. Es sencillo. El punto está, ¿cuántos o cuántas empresas contratan efectivamente con el Estado? ¿Saben cuántas? No superan
las 25.000 empresas en todo lo que va el 2024. ¿Qué les parece esa estadística? ¿Qué les parece esa estadística? De 1 millón de proveedores, más de 1 millón de proveedores, el 2024 solo se adjudicaron a cerca de 25.000 empresas. Adjudicaciones, licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones simplificadas, subasta inversa electrónica, acuerdos marcos. Entonces, ¿hay competencia en la contratación pública? Y esto viene bajo el principio de libre concurrencia. Debe evitarse exigencias, formalidades costosas, innecesarias para los que participan en las compras que realiza el Estado peruano. Lo que busca el principio de la libertad de concurrencia es la libre participación, el libre acceso de diferentes proveedores que le van a vender al Estado bienes, servicios, obras, consultorías. ¿Ok? Esa es la idea, ese es el enfoque. Entonces, si ustedes trabajan en el Estado, si ustedes trabajan en la administración pública, ¿cómo van a elaborar sus bases? Poniendo requisitos y exigencias y formalidades que limiten la libertad de concurrencia, o sus bases van a ser y aplicar, escríbanlo, simplificación administrativa. Recuerden, menos es más. Repito, menos es más. Mientras más sencillos sean tus bases, no estoy hablando de que vamos a poner ningún estándar, ninguna exigencia, no. Me refiero a que tú elaboras tus requisitos, tus términos de referencia, de acuerdo al estudio del mercado que has realizado. Si tú tienes proveedores registrados, tú los has tenido que analizar, invitar, cotizar, interactuar para que ellos digan, oye, ¿qué requisitos te debo pedir en mis bases? Porque yo puedo pedir como entidad contratar una empresa de limpieza con los mejores estándares internacionales. La pregunta es, ¿en el Perú existe esa empresa a ese nivel, con ese estándar? Entonces tú tienes que aterrizar las bases, los requisitos de acuerdo a este principio de libre concurrencia. ¿Ok? Si hay preguntas, con la libertad y la confianza, escriban en el chat o pueden levantar la mano. Segundo principio. Ya, paréntesis. Entonces, la libertad de concurrencia es un nuevo principio en la ley de contrataciones. ¿Qué dicen? ¿O este principio ya estaba? Este principio de libertad de concurrencia es nuevo en la ley de 32069, o ya la conocían, o estaba. No, ya estaba, muy bien, muy bien. Ya estaba, sí. Ya estaba en la 30225. El legislador ha adaptado esto en la 32069 porque es un principio esencial en las compras públicas. Libertad de concurrencia. Ahora sí, atentos porque estamos identificando cuáles son los nuevos principios de la ley 32069 para comentarlas y estudiarlas en esta clase. Segundo principio, igualdad de trato. ¿Qué significa este principio que nos habla de igualdad de trato? Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular ofertas, encontrándose prohibidas las existencias de privilegios o ventajas a otros proveedores. ¿Ok? Todos somos iguales bajo el principio de igualdad en aplicación de la ley. El derecho a la igualdad es un derecho constitucional. De acuerdo a las interpretaciones del Tribunal Constitucional, este derecho, el derecho a la igualdad, todos somos iguales en la aplicación de la ley. ¿Qué quiere decir esto en concreto? Que en materia de compras públicas no le puedo dar una ventaja a un proveedor
porque es hermano del congresista. No le puedo dar un trato exclusivo si eres primo de la presidenta de la República. No te puedo dar una ventaja a nivel de contratación pública por ser funcionario o amigo, etcétera. No, todos somos iguales, ¿ok? Todos competimos de manera horizontal. Nadie tiene privilegios, ¿correcto? No se le puede dar un trato discriminatorio a alguno de los postores. Se debe tratar de manera objetiva, razonable, sin ningún favorecimiento a ningún postor. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Paréntesis. Doctor, Sí, sí, sí. doctor, una consulta. Ujú. En el primer principio estudiado, en el de libre concurrencia, Ajá. eh, el organismo o el gobierno regional, supongamos que solicita un servicio, Ya. él puede pedir los requisitos, digamos que no todos los tienen. No sé si me podría aclarar O eso. sea, van a poner un requisito que no todos lo quieren, pero ¿para qué pondrías un requisito que limite la libertad de concurrencia? Ya, justamente O sea, la idea, lo que yo decía es, si tú vas a elaborar unas bases, es porque has estudiado, o sea, para que lleguemos a la elaboración de bases, fíjense, recordemos, ¿ah? En la contratación pública hay tres fases. En la nueva ley, actuaciones preparatorias, donde vas a planificar, selección, donde vas a convocar y elegir al mejor proveedor, y ejecución contractual, donde vas a tener que lograr satisfacer el interés general. Entonces, para que tú estés en selección y publiques las bases en el Pladicop, es que has tenido que pasar por actuaciones preparatorias, has tenido que interactuar con el mercado, has tenido que estudiar el mercado, has tenido que cotizar con los diferentes proveedores que están en la RNP. Y cuando tú interactúas con el mercado, y invitas a cotizar y adjuntas tus términos de referencia, los requisitos preliminares que vas a lanzar, los diferentes proveedores que te van a cotizar te van a observar y te van a decir, ¿por qué estás poniendo este requisito? Este requisito solamente la cumple mi competencia y los demás no tienen ese ISO que estás pidiendo. Y tú puedes querer, como gobierno regional o como cualquier entidad, tener ese mejor estándar. Pero a lo que voy es, si tu realidad de proveedores, solamente el que tiene ISO, es una empresa de 30 proveedores, ¿qué harías? ¿Dejes ese ISO o vas a eliminar ese ISO al momento de publicar tus bases? Te pregunto. ¿Qué haríamos? ¿Quién comentó eso? ¿O quién estaba preguntando? yo, doctor, Ya, ¿qué harías, Nilbar? ¿Qué harías? para atender una mayor concurrencia, eliminaría ese, de repente, ese requisito, ¿no? Eliminarías esos requisitos de las bases estandarizadas. No tendría lógica porque si tu realidad te dice de las 30 empresas que tienen RNP, solo una empresa tiene ese ISO y le vas a dar, obviamente, el punto de en las bases un puntaje que al final del día le va a ser determinante para ganar la buena pro, obviamente vas a tener problemas. Y va a afectar esto a la libre concurrencia, vamos a ver, no solamente a la libre concurrencia, a la competencia, etcétera. Lo ideal es que obviamente todos queremos un proveedor que tenga los ISOs, que tenga las certificaciones, que tenga tales estándares. Pero si lamentablemente nuestro mercado no nos da esa pluralidad de proveedores, tenemos que, obviamente, primar los principios que rigen las compras públicas.
¿Ok? A ver, vamos, levantó la mano, a ver, Apolinar Zulca, a ver, Apolinar, sí. Sí, doctor, buenas ¿Cómo noches. estás? Yendo con el principio de igualdad de trato, este principio debe ser el principio que más se vulnera por la mayoría de por los, ¿no? Se vulnera, a veces, pero les voy a enseñar que en el proceso de selección, ¿ok? En el proceso de selección hay tres maneras para luchar contra la corrupción. Hacer consultas y observaciones a las bases cuando se limita algún principio. Cuando los evaluadores, el comité, el jurado, no nos acoja a las consultas y observaciones, podemos elevar las bases, podemos elevar el pliego de absolución de consultas. Y la tercera, el recurso de apelación. Me estoy adelantando, pero hay mecanismos para cuestionar irregularidades en las bases que están publicadas en el Pladicop. ¿Por qué? Porque tenemos que tutelar como funcionarios públicos, como servidores públicos, los principios que están regulados en la 32069. Ok, vamos con la pregunta Salomé, luego sigue. ¿Había otra pregunta? ¿Otra mano levantada? Alonso, luego con Alonso. Primero Salomé, a ver Salomé. Doctor, cuando una entidad pública o el área usuaria, ¿no? Prepara los términos de referencia, el documento base con el que va de acuerdo a las necesidades, obviamente, ¿no? De la entidad, Ujú, lo hace, los términos son términos generales, ujú. no es que si redirecciona hacia un punto, bueno, eso es un favorecimiento y ahí estaríamos yendo a un tema de corrupción, conflicto de intereses, ¿no? Pero en este caso, le digo porque trabajo en una entidad pública Ujú. y cuando se preparan estos términos, y ahí están las normativas, hay protocolos, hay directivas, hay un montón de candados y controles que se considera. Si Ujú. no, como usted dice, este primer documento pasa por diferentes filtros y cuando no está de acuerdo a lo que dice la normativa es devuelto, no es que directamente se lance. Es correcto, Salomé, gracias por tu acotación. Pero a veces, cuando la corrupción ataca, mi estimada Salomé, a la cabeza del titular de la entidad, ¿quién designa al comité de selección? ¿Quién designa a los evaluadores que vamos a conocer? ¿Quién va a designar a los jurados en la nueva ley de contrataciones? El titular de la entidad. Y si el titular de la entidad ya quiere dirigir al amigo que le financió su campaña política o quiere devolver un favor político a un determinado proveedor, obviamente todos estos controles que tú bien has señalado no se cumplen. Porque de lo contrario, no existiría estadísticas de la Contraloría General de la República que nos dicen que el Estado peruano ha perdido el 2024 más de 24.000 millones de soles en temas de corrupción. Entonces, hay que afrontar la realidad. No digo que esto es la moneda común. Hay funcionarios que efectivamente se basan en el principio de integridad, que lo vamos a ver que es un principio que también está regulado en la 32069 y que luchan contra ese tipo de candados, quieren promover los principios, quieren hacer las cosas correctas, etcétera. Pero no son todos, mi estimada Salomón. ¿Ok? Vamos con la pregunta de Alonso. Alonso, te escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. Ujú. Bueno, usted comentaba acerca del primer principio y yo tenía la duda de si se puede cuestionar estas bases, específicamente este requisito, ¿no? Que pide, en este caso, el Estado. La empresa puede cuestionar esas bases de Sí, algún claro, requisito claro, que ella eso. considere innecesario. Claro, claro, claro que sí, claro que sí. La pregunta es, ya se publicaron las bases. Imaginemos, ya están dirigidas a un determinado proveedor, ya están dirigidas a un determinado participante, ya están dirigidos para que gane la buena pro una empresa. En esos casos, en esos casos lo que va a pasar es
que cuando entremos en selección, ahí es la oportunidad que nosotros tenemos, de acuerdo a la ley, me estoy adelantando, ¿ah? A formular observaciones y consultas. Hago consultas cuando hay alguna ambigüedad en las bases, un tema formal. ¿Ok? No me quedó claro este requisito. ¿Debo presentar este documento o no debo presentar este documento? Consulto. Hago una observación cuando hay una transgresión a la ley de contrataciones. Hago una observación cuando hay una transgresión a algún principio que rige en las compras públicas. Entonces, si hay mecanismos para que los participantes se puedan defender, puedan cuestionar en la fase de selección. Ojo con eso, ¿ok? Por el momento todavía estamos hablando de principios que efectivamente se van a tener que cumplir. Ojo con esto, ¿ah? Esto sí, anótenlo. Estos principios que rigen las compras públicas se tienen que cumplir en las 3 fases de la contratación pública: actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Ya hablamos del segundo principio. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de... Entonces, recapitulando. Hemos conversado... ¿Me avisan si se logra ver las diapositivas o no? A ver. Sí se ve las diapositivas. Ah, ok, sí se ve. No sé por qué no la veo. Ya, ok. Entonces, paréntesis. Libertad de concurrencia, igualdad de trato, están en la ley 30.22.5 y también han sido, digamos, ratificadas en la nueva ley 32.069. No hay novedad. Son principios básicos, elementales en toda compra pública. Tercer principio, el principio de transparencia. ¿Ok? Hay varios de nosotros que nos quejamos de temas de corrupción, ¿no? Es más, queremos revocar a la actual presidenta porque la presidenta nos ha prometido, o este gobierno de turno nos ha prometido luchar contra la inseguridad, mejorar la salud, mejorar la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la sensación del pueblo es de que es un gobierno que no está cumpliendo, se habla de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, si hablamos de corrupción, la ley especial no debe tutelar la transparencia en las compras públicas. La respuesta es que sí. Un principio elemental en las contrataciones de bienes, servicios, obras, consultoría que realiza cualquier entidad pública es regirse bajo el principio de transparencia. ¿Ok? No hay ninguna compra que realice el Estado que esté fuera del alcance de este principio, salvo sea un tema de carácter, pues, de seguridad nacional, por ejemplo, los temas de contratación que hacen las fuerzas aéreas, etc. Eso no significa que no va a haber fiscalización, eso no significa que no va a haber control concurrente. Ahí va la transparencia, pero la publicidad no se va a dar de la manera. ¿Pero a qué llamamos transparencia entonces? Toda entidad, las más de 3.000 entidades públicas a nivel nacional, deben brindarle información clara, deben brindar información coherente, con el fin que el proceso de contratación sea comprendido por todos los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y un proceso con reglas claras. ¿Ok? ¿Dónde vamos a poner esto de las reglas claras? De información clara y coherente en las bases estandarizadas, en el expediente de contratación. No le puedes decir a un proveedor, vas a cumplir estos requisitos y de pronto cambiarle las reglas de juego al momento de presentar sus ofertas. Solo se le exige a un proveedor o un postor que va a decidir contratar con el Estado las reglas que han sido establecidas en las bases integradas, que son las reglas de juego. Es decir, tú vas a contratar con el Estado con reglas
que ya están establecidas de manera objetiva, coherente, clara y que están publicadas para todos los postores en las bases integradas. No hay sorpresas, ¿ok? No hay sorpresas. Y el comité de selección, el organismo evaluador, tiene que regirse bajo esas reglas. No te puede exigir algo que no está en las bases, ¿correcto? No te puede descalificar tu oferta por un requisito que no está contemplado en las bases. La transparencia en las contrataciones públicas es la regla, no es la confidencialidad. Y es justamente, ¿ok? Y es justamente esto, va de la mano con la publicidad. Cuarto principio que estamos estudiando. El proceso de contratación en su integridad debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia, el control en las contrataciones. ¿Qué quiere el legislador con este principio de publicidad? Que todas las compras, y ojo con esto, incluyendo las compras por debajo de las 8 UITs, deben ser publicadas en el Pladicop. Antes, con la antigua ley 3022.5, esas compras menores a las 8 UITs no eran publicadas en el SEACE. ¿Ok? Había diferentes entidades que no registraban esas contrataciones menores a las 8 UITs. Ahora, con la nueva ley 32069, es obligatorio, bajo responsabilidad, registrar y publicar las compras menores a las 8 UITs y todas las compras que realizan el Estado. ¿Dónde? En el Pladicop. ¿Qué es el Pladicop? La plataforma digital de las contrataciones públicas. ¿Ok? Entonces, lo que estamos estudiando, fíjense, es que la Constitución Política del 93 nos dice lo que quiere el Estado. Y la Constitución Política en el artículo 76 te dice algo claro. Si tú quieres comprar Estado, bienes, servicios, obras, hazlo de manera pública. No te está diciendo que vayas a una casa de Zarratea a medianoche con tu gorrito y un proveedor lleve un costal y luego se termine adjudicando obras públicas. No quiere eso la Constitución. No quiere eso la ley de contrataciones. Así no funcionan las compras por debajo de la mesa y a medianoche. Así no contrata el Estado. El Estado contrata de manera transparente y pública. ¿Ok? Que hay algunos malos funcionarios que quieran quebrar la ley es diferente. No te confundas. Que hay algunos que digan, no, que la Constitución es el culpable. La Constitución es clara. La ley especial da los principios. Que haya funcionarios o proveedores que quieran transgredir la ley es otra cosa. Es otra cosa. ¿Ok? Hasta aquí vamos 4 principios. ¿Alguno nuevo? ¿O todas yala? ¿O todas conocidas? ¿Qué nos dice el chat? ¿Qué nos dice el aula? A ver. Jean-Pierre Miguel, querías... yala dice. Ahora, a ver, Jean-Pierre, ¿quieres preguntar? Todos conocidos hasta el momento. Listo, a ver. Hay una mano levantada. Jean-Pierre, ¿quieres preguntar algo? Ya la dice. Ya, ok. Seguimos entonces. Hasta ahí van 4 principios que ya las conocemos. ¿Ok? Ya las conocemos. Y ahora vamos a ver el tema de principio de competencia y luego eficiencia y eficacia. Que también son principios que están en la ley, en la 30.22.5 y están en la 32.069. Principio de competencia, para los que también critican sin conocer la Constitución Política, sin haber estudiado la ley especial y dicen que no, que el Estado solamente contrata con las grandes empresas. ¿Han escuchado ese discurso? Que solamente se contrata con el gran empresario, que solamente el Estado busca beneficiar al gran empresario y no piensa en las pequeñas empresas. Ese discurso
Claro, si no conoces la Constitución, si no has estudiado la ley especial, obviamente que vas a repetir como corderito eso. Pero recordemos que la Constitución política regula el principio de competencia, lucha contra los temas de competencia desleal, tiene a Indecopi como un organismo técnico para luchar contra temas de competencia desleal. Lo dice la Constitución. La ley especial de la contratación pública, la 32069, también nos dice lo siguiente: principio de competencia. Todos los procesos de contratación incluyen disposiciones que permitan condiciones de competencia efectiva y obtener propuestas más ventajosas. ¿Qué es lo que busca el legislador? ¿Tener solamente 2 proveedores que participen o pluralidad de postores? Lo que busca la ley de contrataciones es obtener propuestas más ventajosas, diferentes proveedores, para satisfacer el interés público. De eso se trata la competencia. Si yo tengo diferentes proveedores, yo como administración pública puedo elegir mejor. Puedo elegir mejor. Pero si solamente voy a tener un proveedor, obviamente ese proveedor hasta me va a condicionar en el costo, en el plazo, en sus condiciones, y yo, como no tengo otro proveedor que me va a vender bienes, servicios, obras, voy a terminar teniendo que contratar con esa empresa. Lo cual efectivamente no se busca con este principio de competencia. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. Entonces, si tú eres funcionario público, trabajas en el órgano encargado de las contrataciones, que ahora se llama Departamento de la Contratación Pública, al momento de elaborar tus términos de referencia, al momento de establecer los requisitos en las bases, tú tienes que promover la competencia. ¿Ok? Si tú sabes que en el RNP hay 50 proveedores vigentes con su RNP que te van a ofrecer servicios de seguridad y vigilancia, tienes que invitar a los 50. Tienes que lograr que esos 50 empresarios que tienen RNP vigente postulen a tu convocatoria. Eso es la competencia, ¿no? Pero preocúpate, si tienes 50 proveedores en el RNP y solamente se presentan en tu concurso público 3, es que algo no has hecho bien en tus bases. Es que algo no se trabajó bien en la interacción de mercado. ¿Ok? La idea es aperturar mercado, no cerrarlo, no restringirlo. Paréntesis entonces, este principio de competencia ya estaba en la ley 30225, sí. ¿Se incorpora en la 32069? También se incorpora. ¿Ok? Ahora vamos a ver sobre un ajuste más adelante que le ha hecho el legislador a este principio de competencia. Vamos con el principio de eficiencia y eficacia. En los procesos de contratación pública y las decisiones que se adopten en el mismo deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas, objetivos. Cada administración pública tiene su misión, tiene su visión. No es lo mismo las metas, la programación, el expediente de contratación del Ministerio del Interior que la Municipalidad de Crimbiri. Son diferentes metas, son diferentes objetivos, son diferentes expedientes de contrataciones. ¿Ok? Entonces, esas metas, esos fines, esos objetivos que persiguen las más de 3.000 entidades públicas que hay en el Perú, deben priorizar sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad, con el mejor uso de los recursos públicos. Lo que busca el legislador es que el Estado maximice el valor público.
No compre bueno, bonito, barato, no. Quiere contratar con un proveedor que va a satisfacer y va a cumplir el interés general en los plazos previstos, con la calidad, con el mejor uso de los recursos que estamos destinando para esa contratación de bienes, de servicios, de obra. Comprar de manera eficiente y eficaz no significa comprar rápido. Hay algunos funcionarios o empresarios que piensan que comprar de manera eficiente y eficaz es comprar rápido. No necesariamente. ¿Ok? No necesariamente. Si tú quieres hacer una buena compra, tú tienes que haber planificado bien tu expediente de contratación. Para planificar bien, tú has tenido que interactuar con el mercado, ver tu cuadro de necesidades, hacer cotizaciones, ¿ok? Hacer tu expediente de contratación, para luego lanzar tu convocatoria y con eso de manera oportuna comprar ya sea un bien, ya sea un servicio, ya sea una obra, de manera efectiva. Y la contratación no va a acabar en el proceso de selección, no va a acabar cuando se firme un contrato, va a acabar cuando se entregue un hospital, va a acabar cuando se entregue un colegio, va a acabar cuando se entregue una buena carne, un buen alimento para los niños de colegios públicos. Va a acabar cuando se entregue un puente que no se desplome. ¿Ok? Cuando se alcance el interés general. Entonces, no es eficiente decir, sí firmé el contrato, pero lo terminé resolviendo o declarando la nulidad del contrato porque un medio de prensa me indicó que hubo corrupción. Eso no es eficiente. Eso no es eficaz. ¿Ok? No, pero ya le resolví el contrato. Sí, pero ¿y por qué no fiscalizaste? Porque, ojo, cuando tú otorgas la buena pro, tú como entidad estás obligada a fiscalizar al adjudicatario. Tú estás obligada, como administración pública, a hacer un control posterior de la oferta de los documentos que presentó el adjudicatario para obtener la buena pro. Justo veía un TikTok de la Contraloría y la Contraloría decía, ¿no? En su TikTok, hemos hecho un hallazgo, hemos hecho una auditoría y hemos encontrado que una entidad pública ha contratado una empresa, ¿ok? Que presentó documentos falsos y que ya esto ha sido descubierto por la Contraloría en una fiscalización posterior y ya le hemos corrido traslado a la entidad competente para que tome las acciones legales. Pregunto, ¿y por qué no has hecho la fiscalización de manera oportuna? No Contraloría, sino la entidad contratante. ¿Por qué ya cuando estamos a mitad de proyecto haces una fiscalización y dices, oh sorpresa, el ganador de la buena pro, el contratista ha presentado documentos falsos e inexactos? ¿Y no te diste cuenta antes? O sea, esperaste todo esto a que luego salga la Contraloría y te avise y te diga, sí, pues oye, por si acaso, hay un documento falso. Acordémonos que el principio de veracidad, que vamos a estudiarlo más adelante, admite prueba en contrario. Y tú tienes el deber y la obligación como administración pública, como entidad contratante, como departamento de la contratación pública, hacer un control posterior. Inclusive en el proceso de selección. No me va a alcanzar tiempo, sí, pero ve avanzando con la fiscalización. Para que el momento que el adjudicatario gane, igual fiscalices. Y si todo está ok, bienvenido. Vamos con el tema de ejecución de contrato. Pero si detectas oportunamente que el adjudicatario presentó documentos falsos, inexactos, adulterados en la adjudicación, declaras la nulidad de ese proceso y le das al segundo lugar la buena pro. Y fiscalizarás al segundo lugar. ¿Ok? Pero estás haciendo algo de manera oportuna. No esperes a firmar un contrato porque luego te vas a quedar desabastecido. Cuando tú resuelves un contrato,
cuando tú como entidad declaras la nulidad de un contrato, no es que hayas logrado satisfacer el interés público. Te vas a quedar desabastecido. Y cuando te quedas desabastecido, esa compra no es ni eficiente ni eficaz. Vas a tener que volver a convocar, hacer una contratación directa. ¿Y eso cuánto te dura? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿Ok? Y el pueblo, ¿qué te dice? No me llega, no hay medicamentos, no hay alimentos, etcétera, etcétera. Y te van a tildar de incapaz. Y cuando llegue diciembre de 2025, vas a ejecutar tu presupuesto solamente a menos de un 50%. Y eso no es ser ni eficiente ni eficaz. ¿Ok? A ver, sigamos entonces. Luego vamos a ver qué principios están regulados en la nueva ley. Ahorita estamos viendo los principios que ya conocemos. Sostenibilidad ambiental y social. El diseño de la contratación pública, las bases, cómo se lleva a cabo el proceso de contratación, deben considerar criterios y prácticas que permitan contribuir a la protección del medio ambiente. También proteger de manera sostenible el factor social y el desarrollo humano. El Estado no puede comprar bienes, servicios y obras que vulneren justamente esa contratación, que vulneren o afecten el medio ambiente o el desarrollo humano. Entonces, para eso se hacen en una obra, por ejemplo, una elaboración de un expediente técnico. Ahí es donde se analiza eso, ¿no? Porque hay comunidades, sobre todo en provincia, que dicen, oye, van a hacer una obra, pero van a destruir, van a talar los árboles, o van a contaminar el río, etcétera, etcétera. Tú tienes que primar que esa contratación que vas a realizar no vulnere la sostenibilidad, el medio ambiente, el desarrollo humano. ¿Ok? Vigencia tecnológica, y esto va de la mano a la ley de gobierno digital, que esto ya existe desde pandemia. Los bienes, servicios y obras deben reunir condiciones de calidad, modernidad en el aspecto tecnológico, ¿ok? Con la finalidad de que la contratación pública para estos requerimientos hayan determinado un previsible tiempo de duración, aplicando nuevos estándares de tecnología de acuerdo a la coyuntura. No vas a comprar pues una impresora de 1990 cuando tienes otra impresora de gama alta o algún instrumento médico que ya tiene un último avance, es de última generación, o con un automóvil. No vamos a retroceder, queremos comprar los últimos avances de acuerdo a la vigencia tecnológica. Por eso, cuando hagas el estudio de mercado, tú tienes como administración pública ver cuáles son esas nuevas especificaciones técnicas que yo tengo que poner de acuerdo a la vigencia tecnológica. ¿Ok? Eso es lo que tienes que poner. Hasta aquí seguimos viendo principios que ya conocemos. Principio de equidad. Otro principio que rige la contratación pública, principio de equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponde al Estado en la gestión del interés general. Este principio nos habla de proporcionalidad, de que la administración pública tiene que respetar y tutelar el orden público, tiene que tutelar el interés general, dar seguridad jurídica a las inversiones. En ejecución contractual, lo que se conoce como principio económico del derecho, tú tienes que tutelar que las posiciones tanto de un contratista como la administración pública, la entidad contratante, tienen que guardar proporcionalidad en la toma de decisiones, en la gestión de riesgos. Tienen que ser razonables las decisiones, no solo en ejecución de contrato,
sino también al momento que el Estado, obviamente, haga un proceso de compras en la selección o en las actuaciones preparatorias. Estos principios que estamos estudiando hasta el momento, ¿ok? Estos principios que estamos estudiando hasta el momento están obviamente orientados para todo el proceso de contratación. ¿Ok? Están orientados a todo el proceso de contratación. Ahí tenemos en pantalla los nuevos principios. ¿Ok? ¿Qué principios que vemos en pantalla? Son las novedades que, digamos, no las hemos conocido, pero están en el artículo 5 de la 32069. Uno de los principios y las novedades que está en la ley de contrataciones es el principio de legalidad. ¿Ok? Las partes involucradas en el proceso de contratación deben actuar con respeto a la Constitución. ¿Ok? Este principio de legalidad, que es una novedad en la 32069, nos habla que la administración pública, que los actores que participan en la contratación pública deben actuar con respeto a la Constitución. ¿Ok? Si bien este principio de legalidad lo encontramos en la ley 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo, el legislador ha previsto incorporarlo porque quiere que este derecho, que está reconocido en la Constitución Política, y las facultades que va a tener la administración pública, la entidad contratante, sean tomados al momento de emitir alguna decisión de acuerdo a sus facultades. No puedes ir contra la ley. Tu discrecionalidad, funcionario público, no puede ir contra la Constitución, no puede ir contra la ley de contrataciones, no puede ir contra un régimen especial. Tienes que tutelar este principio bajo sanción de nulidad. ¿Ok? Es el primer principio, la novedad que está en el artículo 5 de la ley 32069. Un segundo principio que es nuevo, ¿ok? Es el valor por dinero. ¿Ok? Es el valor por dinero. ¿De qué trata el valor por dinero? Las entidades contratantes maximizan, ojo, el valor de lo que obtienen en cada proceso, en términos de eficiencia, eficacia y economía, lo cual implica que se contrate a quien asegure el cumplimiento con la finalidad pública de la contratación, considerando la calidad, la sostenibilidad de la oferta y los plazos, entre otros aspectos vinculados a la naturaleza de lo que se contrate, y que no procure únicamente el menor precio. El valor por dinero, en palabras sencillas, te está diciendo: ya no compres las 3B, bueno, bonito y barato, porque a veces lo barato sale caro, y eso se ha dado cuenta el Estado. A veces el logístico o el departamento de la contratación pública celebraba haber adjudicado a un proveedor, a un postor, la buena pro, ahorrándose 1.000.000 de soles, ¿no? Que mi valor referencial o mi valor estimado era contratar mi tope hasta 5 millones y yo adjudiqué por 3 millones, le he ahorrado al Estado 2 millones, qué buena contratación. Firmabas el contrato y la empresa que había hecho una mala estructura de costos te dice: no puedo continuar porque los costos no me dan, he calculado mal. Lo barato te salió caro. Cumplían inclusive el contrato, pero te entregaban malos materiales. Es por eso que tenemos pues puentes que se desploman, colegios que ya están con fisuras, hospitales que no funcionan, carreteras que al mes
las pistas empiezan a rajar, etcétera, etcétera. Lo que busca el valor por dinero es optimizar los recursos del Estado, pero con alguien que contrate y asegure que se va a satisfacer el interés general, al margen de que puedas pagar más. ¿Ok? Porque lo que pasaba también era que la Contraloría, cuando entraba, decía: oye, funcionario, ¿por qué has otorgado la buena pro a un postor que ha ofertado más dinero, una oferta económica mayor, que los demás competidores? Entonces te denunciaban penalmente, te iniciaban un proceso disciplinario y te decían: ah, no, es que seguro ahí salió tu coima, ¿no? Porque si hay postores que han ofertado 1 millón, 1,5 millones, y tú has adjudicado por 2 millones, seguro ahí está tu mermelada, ¿no? Y tú decías: no, es que cuando yo les he pedido la estructura de costos y me sustenten su estructura de costos, no me han sabido señalar cómo llegaban a ese valor que me ponían a suma alzada, no me la han sabido sustentar. Entonces eso pone en riesgo la ejecución de contrato. Y es por eso que yo le he adjudicado una empresa por 2 millones. ¿Qué terminaba pasando? Le iniciaban un procedimiento penal, un procedimiento administrativo disciplinario al comité de selección. Eso se acaba con la nueva ley. Porque si tú, como órgano evaluador, como comité, como jurado, sustentas que has hecho esa compra, esa adjudicación de la buena pro, aplicando el valor por dinero que dice en su último párrafo, la evaluación de los costos y plazos, entre otros aspectos vinculados a la naturaleza de lo que se contrate, y que no procure únicamente el menor precio. O sea, la idea no es comprar las 3B, es comprar bueno, bonito, pero contratar a alguien de calidad. Y si le tengo que pagar a ese proveedor un poco más, con tal que me asegure satisfacer el interés público, lo voy a hacer. Y no puede haber una responsabilidad ni civil, ni penal, ni administrativa contra esos funcionarios. Ese es el valor por dinero. ¿Ok? Segunda novedad, segundo principio. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Se perdieron? Avisan. Sigamos entonces. ¿Qué otro principio está en la... A ver, Jaime, levantaste la mano. Jaime, ¿quieres preguntar? No. Sí, profe, quería Ah, preguntar, ok. también se ha dado el caso de la nulidad de una contratación con deficiencia en las bases, No, no te entiendo, no te entiendo. y que digamos en las bases, en los criterios técnicos para comprar tal producto, Ujú. lo hacen de manera ambigua o de manera defectuosa. Ya. Eso, la Contraloría también puede solicitar la nulidad de esa contratación o ha ocurrido. Claro, puede en su control concurrente podría señalar que hay una transgresión a la ley y hacer una recomendación al titular de la entidad, al órgano encargado de la contratación, para que declare la nulidad, ¿no? Porque finalmente los que van a declarar la nulidad de ese proceso, porque hay una contradicción, incongruencia en los términos de referencia y los criterios de calificación, ejemplo, en las bases integradas, pueden declarar la nulidad, ¿no? Entonces sí se ha dado esos casos que la Contraloría haya hecho esa auditoría, pero la Contraloría no declara la nulidad. Va a hacer esa auditoría y sus recomendaciones serán: oye, esas bases están incongruentes o transgreden los principios, etcétera. Declara la nulidad de esas bases, vuelve a convocar, lo podrá hacer como recomendación y ya dependerá de los funcionarios tomar esa decisión. ¿Ok? Otra pregunta teníamos de Jean-Pierre.
Jean-Pierre, a ver, buenas noches. Doctor, buenas noches. Ajá. Una consulta. Quería saber, la Contraloría fiscaliza el procedimiento perdón, la evaluación que tomó el comité al momento de aceptar la buena pro o la calificación de los postores. Yo quisiera saber, en base a esa experiencia, la Contraloría hace como un peritaje de lo que presentan los proveedores, por ejemplo, en la factura, el extracto o los certificados que presentan los postores. ¿La Contraloría te refieres? O en este caso el órgano de control interno. Sí, podría pedir, ¿no? Podría pedir. Y yo lo que siempre les digo, si ustedes trabajan en el órgano de control institucional, si ustedes trabajan en Contraloría, ¿dónde creen que empieza la corrupción? ¿En el proceso de selección o en los actos preparatorios? Ustedes tienen que investigar desde los actos preparatorios, porque justo tuve un caso, ¿ya? De una entidad que tenía un contrato vigente hasta diciembre, ¿ok? Y estaba sacando paralelamente una contratación directa. Bueno, esto en la nueva ley, acuérdense que hay procesos competitivos y no competitivos. Entonces, estaba sacando una directa para contratar una empresa de limpieza. Pese a que tenía un contrato hasta diciembre, la empresa que estaba brindando y ejecutando el servicio de limpieza. Entonces, cuando revisamos la resolución del titular de la entidad que había aprobado esta contratación directa, no se sustentaba en ninguna causal, ¿ok? Porque para hacer una contratación no competitiva o lo que conocemos como contratación directa, tú tienes que sustentar la causal. Puede ser desabastecimiento inminente, por emergencia, desastre natural, etcétera. ¿Ok? Pero no tenía ninguna causal. Primer error. Segundo error, que no justificaba por qué estaba haciendo esa contratación directa. Ponía en que ellos habían hecho una cotización y solamente habían invitado a 3 empresas a cotizar, de las cuales habían adjudicado a una empresa y que esa empresa ya iba a entrar a la semana, porque claro, cuando tú otorgas la buena pro, viene el perfeccionamiento del contrato. Entonces, denunciamos esto ante OSI, ante el OS, ante la Contraloría, ante la Fiscalía. ¿Por qué? Porque era un hecho evidentemente irregular. ¿Qué está haciendo al día de hoy la Contraloría o el órgano de control institucional? Está pidiendo cómo se llevó a cabo los actos preparatorios, cómo se llevó a cabo ese estudio de mercado. ¿Por qué si en la RNP existen 50 o más de 50 empresas de limpieza, solamente se invitó a cotizar a esas 3 empresas? ¿Cuáles fueron los requisitos que les exigió? ¿Por qué solamente se exigía declaraciones juradas? ¿No? Entonces, si la pregunta es, ¿yo puedo como Contraloría, como OSI, auditar cómo se hizo los actos preparatorios, el estudio de mercado, el cuadro de necesidad? La respuesta es que sí, porque aplicas un principio básico en el derecho público, que es el control concurrente, el control posterior. Entonces, ese sería el tema, Jean-Pierre. Manuel, Manuel, sí, Manuel, buenas noches. Doctor, buenas noches, compañeros. Una preguntita nomás de Mm. acuerdo a lo que estabas explicando. Mencionaste que la normativa ya, de la nueva ley de contrataciones, mencionaste que no importa el precio del producto, ya no es lo bueno, bonito y barato, sino tiene que ser de calidad, ¿no? Ujú. Y ahora, de acuerdo a las nuevas leyes, evitan de que proveedores sean evaluados por qué has pedido un producto normalmente caro, a sabiendas que existen proveedores con productos o servicios de menor precio. Mi pregunta es, doctor, ¿esto no está manejado o esto con el objetivo porque establece el Congreso? Ya permite de que proveedores ya pueden elegir un precio que quieren, pueden elegir un precio a su gusto.
un precio de que a ellos les conviene, ¿no? Ujú. Yo tengo que hacer de 2 millones a 3 millones, también que sea así, no importa, que sea más. Pero es una observación que yo estoy viendo, y el Congreso está bien observado y me baja, no te puedo decir, no representa. Es más, hasta familiares ya pueden ser postores, como había mencionado en la clase anterior. Entonces, para esto se presta el Congreso. Y es mi punto de vista. Ya. Claro que tiene que ser, no tiene que ser lo más barato, también tiene que ser de calidad. Gracias, doctor. Ojo, el principio de valor por dinero no te está diciendo que compras lo caro necesariamente, sino, como repito, las entidades tienen que maximizar el valor de lo que obtienen por cada contratación. Ahora, optimizar los recursos públicos. Recordemos que en la nueva ley de contrataciones se está publicando en las bases el valor de la contratación. Ese valor estimado, ese valor referencial, con la nueva ley se elimina, ¿ok? Solamente hay la cuantía de la contratación. Y esa cuantía de la contratación está en tus bases. O sea, todo proveedor, todo participante de arranque va a saber cuál es el techo de la entidad que puede pagar. Voy a contratar un bien, voy a comprar autos. El monto de la contratación es de 10 millones. Entonces, obviamente, cuando tú lances tu oferta económica como postor, no vas a ir a 11 millones, ¿ok? Vas a tener que bajar para competir dentro de ese rango, ¿no? El punto está que cuando tú llegas a ofertas de 10 millones, un poquito menos, o inclusive pueden superar ese monto de la contratación. Lo que tenemos que ver es, para que tú hayas llegado como entidad a determinar la cuantía de la contratación, es porque tú has hecho previamente en la primera fase la interacción con el mercado. Y eso es lo que tenemos que revisar. ¿Cómo se ha hecho el estudio del mercado? Porque yo como entidad, para decir, puedo pagar 10 millones para comprar 50 camionetas 4x4, yo he tenido que tener de sustento mis cotizaciones, mi precio histórico, etcétera, etcétera. Y si yo estoy poniendo en mis bases la cuantía de la contratación por 10 millones, es porque ya hubo previamente este estudio. Ahora, el tema no es comprar caro. El punto está ver qué ofertas tengo y en base a eso tomar mi decisión. Pero puede pasar que un proveedor te esté cotizando por encima del valor de la contratación. ¿Qué pasa? Entonces tú en esos casos vas a tener que sustentar como entidad justamente el tema técnico, el de la estructura, si tienes presupuesto para pagar esa diferencia o no, o simplemente declarar desierto ese proceso, ¿correcto? Pero vamos a tener que analizar cada caso en concreto. El valor por dinero no es un tema de decir voy a pagar capricho, voy a pagar lo que el proveedor me quiera poner. No, esto va de la mano con el estudio de mercado que has tenido que tú revisar en la primera fase de actuaciones preparatorias. Y no se trata de pagar el más caro. Vamos a tener, cada entidad bajo su discrecionalidad va a tener que analizar cada caso en concreto. ¿Ok? Doctor, estaba también viendo unos, disculpe que le corte, mencionan que hay un área especializada dentro de la institución pública que va a permitir elegir el producto. Por ejemplo, si vas a comprar camionetas, va a haber un área especializada o técnica que va a permitir ver si es viable este producto o no. Mi pregunta sería, doctor, si en caso, cuando hay una auditoría, ¿a quién lo va a tener que sancionar? ¿A la parte especializada o al comprador público? En ese caso, al logístico.
en principio el que va a hacer el requerimiento y el que va a participar es el área usuaria, ¿no? Y dentro de la nueva ley se va a tener que fiscalizar en todo caso a todos los funcionarios que están dentro del departamento de la contratación pública, que puede ser el logístico, el área usuaria, el de abastecimiento, el de servicios generales, etcétera. Ahí se va a tener que determinar cómo se ha partido el requerimiento, quién lo hizo y determinar responsabilidades administrativas. ¿Ok? A ver, Catherine o Kathleen, ¿Catherine? A ver, Doctor, buenas noches, Caitlin. Caitlin. Ok, disculpe. Sí. Doctor, mi consulta era del ejemplo que usted ha mencionado anteriormente, ¿no? De que si todas las causales, como por ejemplo desastres naturales u otro que iba mencionando, son investigadas, o hay algunas que entran en excepción para no poder ser investigadas si realmente son ciertas o no. No te entendí. ¿Quién puede ser investigado? De, la, de las causales que usted mencionó en el ejemplo que nos dio, por ejemplo, como podría ser desastres naturales u otros, ¿todas esas causales son investigadas, doctor? ¿O no entran en investigación? O sea, si yo quiero, como Contraloría o como OSI, quiero fiscalizar una contratación directa o lo que llamamos compras no competitivas, yo tendría que verificar cuál es el sustento técnico y legal que ha dado el titular de la entidad y los funcionarios responsables, porque para que se apruebe una contratación directa o un proceso de compra no competitivo, tú tienes que haber sustentado en informes técnicos, en informes legales, ¿ok? Y yo como auditor tendría que revisar, a ver, ¿cuál fue la causal que tú has aplicado de acuerdo a la ley de contrataciones para hacer una contratación directa? Porque son causales cerradas. Una es el desabastecimiento inminente, el tema de desastre natural, el tema de casos de emergencia, etc. Entonces, si yo veo como auditor que no hay ningún sustento técnico o no se configura ninguna causal que amerite la contratación directa, voy a determinar responsabilidades. ¿Correcto? ¿Por qué has hecho una contratación directa si tú tienes todavía un contrato vigente y te lo está brindando una empresa? ¿Para qué destinas nuevos presupuesto público o una nueva partida en una contratación directa que no necesitas porque ya te están brindando el servicio? Entonces, eso es lo que tú tienes que determinar en una fiscalización. Salomé. Sí, con respecto a este principio de publicidad, y a través de este principio de publicidad, profesor, ¿no se podría publicitar cuando se va a lanzar una licitación, ¿no? Los términos de referencia, y que, por ejemplo, usted dijo que si eran 50 postores, digamos, ¿no? Para robots médicos, digamos, lo que se quiere el ministerio adquirir robots que hagan cirugía en ocular, ¿no? Entonces, hay 50 postores y que esta publicidad, a través del principio de publicidad, vaya pues a todos los proveedores tengan conocimiento y bueno, se apuesten quienes sí tienen, ¿no? Quienes cumplen todos los requisitos. ¿Hay alguna plataforma donde esos 50 pueden navegar y encuentran esa licitación, ¿no? Claro, en el Pladicop, Salomé. ¿Pladicop? Pladicop, ajá, plataforma digital de la contratación pública. Pladicop, eso está. Acuérdense que antes existía el SEACE, Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado, ¿no? Ahora, con la nueva ley, existe la plataforma digital de la contratación pública, que es el Pladicop, que ha incorporado el SEACE a su plataforma. Entonces, yo quiero buscar oportunidades de negocio, tengo que entrar al Pladicop, poner, por ejemplo, la entidad Hospital Sergio Bernales, listo, está contratando lo que dijo Salomé. Pongo bienes y ahí me va a salir todo lo que está saliendo.
Hay aplicativos, ya descárguense un aplicativo en su celular, que es del OS, y ahí por su celular nada más buscan procesos de contratación para bienes y les va a salir todo el tema, ¿ok? Todo el tema les va a salir en las contrataciones. Pero tú como administración pública, tú tienes que subir tu expediente de contratación al Pladicop, inclusive las compras menores a las 8 ITs. Eso es de cajón, ahí vas a tener que buscar. Ahora, hay otro mecanismo también como entidad pública que les llega alertas en su RNP. Todo proveedor tiene una casilla electrónica, ¿ok? Tiene un correo electrónico. Entonces, tú lanzas la invitación a todos esos proveedores y listo. Entonces, es simplemente invitarlos. Mándales una cartita de amor, Salomé, un correíto de amor, y diles, oye, estoy lanzando esto, ya convoqué, ya lo publiqué en el SEACE. Si quieres te presentas, ya uno verá si efectivamente quiere contratar o no con el Estado. Pero ya estás haciendo la chamba de publicar, de transparentar, de invitar, de promover la competencia. Eso es lo que tú tienes que tutelar como funcionario, ¿no? No como este caso que les estoy comentando, que publicaron las bases, ¿saben cuándo? El viernes a las 11 de la noche publicaron esa contratación en el Pladicop. ¿Y saben cuándo estaban adjudicando? El lunes antes de mediodía. No puedes Estaba hacer eso. direccionado, Estaba profesor. direccionado nombre y apellido. Entonces no puedes hacer eso. Y cuando te Para caiga ese tipo la para fiscalía. ese tipo de acciones, profesor, debería haber una sanción. Ah, sí, obviamente. Cuando entre OSI y cuando entre Contraloría, cuando entre Fiscalía, se va a determinar las responsabilidades administrativas, penales, etcétera. ¿Qué es lo que uno tiene que denunciar? No solamente si eres contratista, proveedor, también un ciudadano de a pie, cualquier ciudadano de a pie que tome conocimiento de algún hecho irregular, está llamado a denunciar. Ojo, eso se llama control ciudadano. Jean-Pierre, ¿tenías preguntas? Sí, doctor, disculpe. En el Pladicop, el nuevo SEACE, según la nueva ley de contrataciones, se regula los tiempos mínimos para poder evaluar. Cuando lleguemos a selección, cuando se llegue a selección, tú como entidad publicas tu cronograma de contratación. En ese cronograma de contratación tú vas a decir cuándo se publicó la convocatoria, hasta cuándo tienen para registrarse los participantes, hasta cuándo tienen para hacer consultas y observaciones, cuál es la fecha exacta para absolver esas consultas, las bases integradas, etcétera, etcétera. Todo está publicado en el Pladicop y eso se llama calendario de la contratación pública. ¿Ok? Sigamos entonces. Otro principio, presunción de veracidad. Este es un nuevo principio en la ley 32069. ¿Ok? ¿Qué es la presunción de veracidad? La administración pública tiene el deber de presumir como cierto, de presumir como veraces los documentos que presentan los participantes, los postores, los contratistas en el proceso de contratación. Este principio acepta prueba en contrario, es de juris tantum. ¿Qué es eso? Que admite prueba en contrario que desvirtúe esa presunción de veracidad. Si yo como administración pública confié en que estos documentos que están en tu oferta, que si yo como administración pública confié que estos documentos para la firma del contrato son veraces, eso no quiere decir que no voy a realizar un control posterior sobre esos documentos. Yo tengo que fiscalizar esos documentos. Y si encuentro algún documento que es falso, adulterado, inexacto, que quiebre la presunción de veracidad, tengo que declarar la nulidad de ese proceso. Pero lo que busca el legislador es la confianza, la predictibilidad, el no pienses mal y acertarás. Eso no sirve en la contratación pública.
Este principio de presunción de veracidad te dice, piensa bien y cree en el administrado, cree en ese participante, cree en los documentos que te está presentando ese postor. Salvo que tú tengas una prueba en contrario que demuestre que ese documento sea contrario a ley. Esa es otra cosa. Entonces, este principio es nuevo, pero ya existía y está regulado en el derecho público en la 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo. Pero el legislador lo ha considerado como un nuevo principio en la 32069. ¿Ok? Un nuevo principio es el principio de causalidad. El principio establece que la responsabilidad debe recaer, ¿ok?, en el que realice la conducta, ya sea por acción o por omisión. Hay que sancionar, como bien sabemos, al verdadero responsable, ¿ok?, al que hace por acción o por omisión alguna conducta contraria a la ley de contrataciones. Y esto va de la mano con lo que busca el legislador en temas de procedimiento administrativo sancionador. El caso Telefónica del Perú, por ejemplo, se sancionó a Telefónica del Perú por la presentación de documentos falsos o inexactos. Se inhabilitó a Telefónica del Perú por 3 años de contratar con el Estado. Ustedes me dirán, oye, pero Telefónica crea documentos falsos, crea documentos inexactos. No. El que hizo esa conducta fue el trabajador de Telefónica. El que le dijo a Telefónica, yo soy un trabajador que tengo diplomas, certificados, títulos de ingeniero. ¿Qué hizo Telefónica? Actuó de buena fe, le creyó. Presentó esos documentos para la firma del contrato. Le hicieron una fiscalización posterior a Telefónica, que determinaron que ese certificado era de Azángaro. Ese certificado, ese diploma, era un documento falso. ¿A quién hay que sancionar? ¿A Telefónica o al Pepe el Vivo, al que ha presentado un documento falso? Este principio de causalidad te dice que hay que sancionar al responsable, ¿ok? Pero en la realidad el Tribunal de Contratación lo que hizo es sancionar a Telefónica y no sancionó al Pepito el Vivo, al que se fue a Zángaro a falsificar su título universitario. Entonces, ¿de qué sirve sancionar a la empresa? Claro, porque lo fácil es decirle, tú debiste fiscalizar, tú debiste revisar esos documentos que estás presentando en tu oferta. Es fácil decir eso, ¿eh? Es fácil decir eso. Pero ¿quién está libre de polvo y paja? Pepito el Vivo, que se fue a Zángaro a falsificar un documento. No se le sancionó. Pepito el Vivo puede contratar con el Estado o ser personal clave en otros procesos, sí, porque no hay ninguna sanción contra el verdadero responsable. Por esto, el legislador ha puesto principio de causalidad. Lo que va a buscar el legislador es que se sancione el verdadero responsable. Y ojalá que el Tribunal de Contratación Pública entienda el mensaje. Porque si vamos a seguir con el tema de sancionar al proveedor y no al verdadero responsable, el verdadero responsable va a ser propuesto como personal clave en otras obras, en otras licitaciones, y va a seguir quebrando la buena fe contra empresas que obviamente creen en el trabajador. Sanción para ambos, dice. Vamos a ver, es que la idea es que justamente al que debe de sancionarse es al artífice, al autor intelectual, salvo que tú demuestres que Telefónica también pues estuvo en el negocio o cualquier postor, ¿correcto? Pero bueno, esa es un poco la idea del legislador en esto. ¿Por qué la idea de incorporar este principio de causalidad? Porque ¿saben a cuántas empresas se inhabilita mensualmente por el Tribunal de Contrataciones? Agárrense. Se sanciona a más de 90 empresas al mes. Se inhabilita de contratar con el Estado mensualmente a más de 90 empresas.
¿Cómo quieres promover la competencia? ¿Cómo quieres promover la libre concurrencia si estás haciendo el juego de matagente? Si estás eliminando empresas en un país donde hay más de 80% de informalidad y los informales no contratan con el Estado. Entonces, yo no estoy haciendo un discurso de impunidad, que no se sancione, que pobrecito. Yo siempre diré, hay que ser garantes del debido proceso. Hay que primar la presunción de inocencia. Y cuando tú tengas una prueba fehaciente y contundente que desvirtúe la presunción de licitud del administrado, sanciona. Pero cuando hay duda razonable, cuando hay causalidad, sanciona al verdadero autor. No le des de yapita al otro, pues. Porque ¿quién se está beneficiando de esto? Algunos dirán, pues, bueno, es que Choristar está bien, pues no, que me da mal internet, está bien. Pero ¿sabían que Telefónica ya está vendiendo, ya vendió sus acciones? Y ya se está yendo. Claro que se vaya, dirán. Pero nos estamos quedando sin inversión pública. Nos estamos quedando sin empresarios. Y eso genera externalidad negativa, menos ingresos a la recaudación de impuestos. Y sin dinero, sin impuestos no haces obras, no compras bienes, no te pagan el sueldo, funcionario público. Estás matando a la gallinita de los huevos de oro. Esa es mi posición. Si ustedes quieren jugar mata gente, adelante, sigan sancionando a más de 100 empresas mensuales. ¿Ok? Y quedémonos sin proveedores. ¿Quiénes estarán sacando la chela? Claro, Entel, Vitel. Y cuando les toque a ellos, vamos a seguir quedándonos sin empresas. Que tú sanciones por falsificación de documentos inexactos, con 3 años, matas a la empresa. Alguien dirá, no, pero puede contratar con el privado. Sí, pues, pero el privado es una cosa, el Estado te genera otros ingresos. Así que hay que pensar bien. Es por eso que el legislador, si ustedes revisan la exposición de motivos, es por eso que el legislador dice en su exposición de motivos de esta nueva ley, queremos promover la competencia, porque la competencia en el Perú es del 0.3% de competencia. O sea, no hay competencia. Vemos a las mismas empresas. Son 2 o 3 o 5 y son las mismas. Por eso les hablaba, hay 1 millón de proveedores en la RNP. De manera efectiva solamente se contrata con 25.000 empresas. Eso para el volumen de contratación a nivel nacional es bajísimo. Bajísimo. Así que hay que pensar bien. O matamos a la gallinita de los huevos de oro o seguimos sancionando con mentalidad inquisitiva. ¿Ok? Yo sé que aquí hay posturas y luego dicen, no, que da, ya bueno. Ya, ahí está. Sigamos ya, porque hasta acabar, ya me faltan unos cuantos principios nada más. Principio de causalidad ya está. Ya, aquí está el tema de transparencia y facilidad de uso. A ver, es el mismo principio, transparencia, le han agregado y facilidad de uso. Básicamente lo que quieren la facilidad de uso es que estos nuevos instrumentos que estamos incorporando en el Pladicop mejoren la transparencia, que todos estos procesos digitales que estamos promoviendo en la contratación pública mejoren estos mecanismos donde podemos transparentar las compras en bienes, servicios y obra pública. Equidad y colaboración. Equidad existe, ya lo hemos visto. Colaboración. Hay que colaborar, o sea, este principio no es que sea nuevo, está en el derecho público, pero ¿en qué consiste la colaboración? Que la administración pública tiene que trabajar de manera integrada con todos los organismos que están en el proceso de compras. Ejemplo, si yo quiero pedirle colaboración a RENIEC para verificar estos documentos, lo puedo hacer sin ningún tipo de convenio, basándome en el principio de colaboración. ¿Ok? Ese es otro, digamos, un plus que le dio a equidad y colaboración. ¿Ok? El principio que sí es nuevo, aparte de los que ya he mencionado, es el principio de innovación. ¿Ok? Esto lo dice el artículo 5 de la ley 32069.
¿Qué nos dice la innovación? Las entidades contratantes deben promover la innovación a través de la contratación de bienes, servicios y obras, ya sea para la creación de bienes y servicios que no existen en el mercado. Es decir, si tú tienes escasez en bienes, en servicios que no están en el mercado, tienes que buscar proveedores internacionales y para eso vas a tener que hacer procesos de innovación, aplicar este principio y, por ejemplo, hacer compras con contratos estandarizados, por ejemplo. Así que aquí te pide que seas en sencillo, sé creativo. Si tú ves que no hay escasez en bienes, en servicios, en obra, ya sea para la creación de bienes y servicios que no existen en el mercado o la optimización de aquellos existentes, la innovación se constituye en un medio generador de soluciones. O sea, salva el día, sé creativo, o sea, ve otros mercados. Si no hay proveedores, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? Por eso les digo que tenemos una realidad donde estamos quebrando a las empresas. Nos estamos quedando sin empresas. Es por eso que el discurso de las grandes empresas, las grandes transnacionales, es una minoría. Aquí lo que mueve el PBI en el Perú son las más de 3 millones de pequeñas microempresas que se fajan todo el día. ¿Ok? Somos un país emprendedor por naturaleza. Eso es lo que nos salva de no habernos hundido hasta el momento. Somos un país que trabaja. Somos un país que llega del trabajo y sigues estudiando. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos salva en innovación. Sí, Olga, dime. Disculpe, de repente, sí, de repente el otro factor que está haciendo que las microempresas retrocedan es ¿cómo le llaman esto? La delincuencia, ¿no? El cobro de cupos. También. Y además las políticas públicas que no hay ningún gobernador que quiera formalizar a los informales. No hay ningún congresista que haya hecho políticas públicas realmente para formalizar a los informales. Si tú le dices al informal que tiene que pagar impuestos del 18%, IGB, que tiene que declarar el 8% de renta, pues ¿qué va a formalizarse? Pues la de que vende huevitos de codorniz, ¿qué va a formalizarse el de gamarra? ¿Qué va a formalizarse el que no quiere pagar impuestos? Tú tienes que generar incentivos para que el informal se formalice, pero de manera escalonada. Pero ¿a quién le conviene que se formalice? ¿A quién le conviene que haya más ignorancia, informalidad? A los congresistas, a los gobernantes que buscan pues discursos progres y al final del día, ¿quiénes son la masa que va a elegir a un presidente como el actual gobierno? Obviamente que ya saben cómo estamos, ¿no? Porque no hay que ser ciegos para saber cómo estamos actualmente en una realidad donde el alto índice de delincuencia, el tema de que tú vayas a un hospital público, no encuentres cita, y si encuentras cita después de 2 meses, vas donde la farmacia de ese hospital público no hay stock de medicinas, donde tenemos obras públicas que se tengan con sobrecostos. Entonces, hay que ser sinceros y ver a futuro qué es lo que queremos para nuestro país. ¿Queremos lo mismo o queremos un cambio? Pero el cambio no depende de las leyes. Ahí están las leyes. Un principio básico en la contratación pública es el principio de integridad. El actuar con honradez, el actuar con veracidad, el actuar siempre de acuerdo a ley. Principio de integridad. Y eso aplica para el funcionario público, para el servidor público. No te están diciendo contrata y coimea, paga un soborno, paga una dádiva. No te están diciendo eso. Ahora, si tú quieres aplicar eso, es otra cosa. ¿Ok? Entonces, la nueva ley de contrataciones tiene retos. Tiene retos y esperemos que los actores que están participando en la contratación pública en el marco de la ley 32069
estén preparados para eso. ¿Ok? ¿Va a haber organismos que van a fiscalizar, revisar esto? Sí. Está el OS, el organismo especializado de la contratación pública eficiente, ya está ahí. Las funciones ya son las que hemos ido comentando a lo largo de la clase. Y hasta aquí hay algo más, ya hemos comentado esto. El tema de la transparencia, algo más que nos estemos olvidando. Y esto lo vamos a ver en la siguiente clase, el tema de la primera fase de la contratación pública. ¿Ok? ¿Hay preguntas hasta ahí? Si no, ya está el primer producto académico, tienen que entregarlo este domingo. Si hay alguna duda en el producto académico, a ver, quedo atento. Igual las indicaciones están ya en la rúbrica. Y si hay alguna duda. A ver, Jaime, te escuchamos. Profe, disculpe el atrevimiento. Profe, ¿habrá alguna estadística respecto a la cantidad de MIPES o pymes que contratan con el Estado? Eso está en el Conoce. Ahí tendrías que buscar empresa por empresa, pero la estadística de compras que se adjudican a pequeñas empresas es menor. La mayoría de empresas que contratan con el Estado son de régimen general, o sea, son grandes empresas, ¿no? O ahora, hay otros que van en consorcio, pero una estadística como tal, no, tendrías que ir y revisar todo ese tema en el Conoce. Edgar, te escuchamos. Doctor, buenas noches. Buenas Doctor, noches. ¿es obligatorio el trabajo grupal, doctor? Sí, es obligatorio. Ya están los grupos gracias. conformados. Está bien. Ok, Jean-Pierre. Doctor, una consulta. ¿Podría ser un supuesto de un caso que quizás amerite una completa inhabilitación? Por ejemplo, bueno, yo trabajo en una institución también pública, pero veo empresas y a muchos funcionarios que primero conversan y para direccionarlo en una compra directa, simplemente se envía 3 correos la cotización y son 3 correos de las personas que ellos dicen, no, ya tú ganas, pero a menor costo. Yo quisiera saber si eso amerita quizás a un tema de corrupción, cómo se podría denunciar y si la nueva ley también contempla, porque usted está diciendo que sí se publica en la nueva plataforma, pero es necesario también que si existen excepciones de que al menos se haga un estudio con mínimo 3 proveedores o no. Es que en las contratación directas, básicamente, se permite que tú cotices inclusive con una empresa o 2, porque lo que busca estas contrataciones directas es suprimir los actos preparatorios y la selección y básicamente elegir con la empresa que tú quieres, ¿correcto? Ahora, ese proceso de contratación, como ya lo había explicado, que es las compras no competitivas, se basan en causales. Si la causal no configura, y eso es lo que tú tendrías que ver, ahí va el tema. La regla no es hacer contrataciones directas, la regla no es hacer contrataciones no competitivas. Al contrario, la regla es promover la competencia, libre concurrencia, etc. Entonces, si yo hago una contratación directa, por ejemplo, hoy día pasó un terremoto, grado 0.8, ok, toco madera para que no pase. Al día siguiente tú vas a necesitar como Estado camillas, medicamentos, medicina, y obviamente no vas a tener que perder tiempo haciendo tu proceso de contratación, tu estudio de mercado, cotizando con varias empresas. No, lo necesitas para ayer. Entonces, tú puedes direccionar ese proceso. Por eso se llama contrataciones directas, contrataciones a dedo, compras no competitivas. El punto está
verificar si esa compra tiene un sustento, ¿ok? Si efectivamente tiene un sustento para que hagas esa contratación a dedo, ¿ok? Si no la tienes, ahí vienen las responsabilidades. Freddy, buenas noches. Sí, docente, buenas noches. Docente, acá tengo una consulta con respecto al PA1. Claro, usted indicó en la anterior clase que definitivamente era grupal, ahora lo ratifica. Sin embargo, en el foro de novedades y consultas al docente, usted mismo publicó que es de manera individual. Le puedo mostrar si gusta, le comparto la pantalla. Pero ya he publicado los grupos. Sí, está bien, sino que eso de todas maneras confundió porque es un enunciado grande, donde bien grande está que es individual. Ya, pero justo para eso están las clases, ¿no? Qué raro que haya publicado. Eso debe ser... Por eso, justamente para aclarar ese tema. Ya, ok. Pero esto lo habíamos aclarado, Freddy, desde la primera clase, ¿no? Que iban a ser grupales. Ok, vale la aclaración, Freddy, te lo agradezco. Tamara, buenas noches. Doctor, buenas noches. Una consulta con respecto al producto académico. Doctor, ¿hay la posibilidad de que pueda ser con otro compañero que pertenece al grupo, no con el grupo que... No, ya se publicó los grupos y los grupos son para todo el curso. Ok, gracias, doctor. Listo, ahora sí, ya van a ser, ya son las 11. Buenas noches los pastores, cuídense mucho, reflexionen. Su trabajo, el PA1 hasta el domingo, ¿ok? Así que si Dios quiere nos vemos el próximo martes por este mismo medio. Cuídense mucho, bendiciones, chao chao.